Bueno, estamos aquí en las oficinas centrales de la UTIER con el señor Ángel Jaramillo, Figueroa Jaramillo, todo el mundo le dice Jaramillo, pero es Figueroa Jaramillo. Y pues queríamos hablar con él un poquito en cuanto al asunto este de la investigación que se está haciendo con la compra de combustible y otros issues más que tienen que ver con la forma de administrar nuestra corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica y la participación de la UTIER en todo esto desde la perspectiva de proveer soluciones. Señor Jaramillo, a mí me consta desde hace muchos años, viendo las vistas públicas y las noticias, que la UTIER siempre ha intentado proveer soluciones cuando hay discrepancias. Me acuerdo yo que hace unos años atrás, cuando estaba Larry Sayhammer dirigiendo unas vistas públicas, que creo que era para un nombramiento de una persona en la autoridad, ustedes se presentaron y usted mismo dio una deposición y llevaba un plan de trabajo para mejorar y bajar los costos de administración de la autoridad. ¿Me puede dar un poquito de información de qué pasó con eso, si se tomó en consideración algo de lo que usted planteó y más o menos cuáles eran los planteamientos así a modo grosso? Mira, sí, buenas tardes. Yo creo que es importante que el país tenga la oportunidad de ver diferentes planteamientos de diferentes propuestas y sobre todo de la información que transcurre en los medios de comunicación, que no tenemos el espacio ni la oportunidad de poder detallarla y poder explicarla. Como tú bien señalas, eso fue aproximadamente en el 2010. El senador Larry Sayhammer presidía la comisión que se está evaluando el nombramiento de José Ortiz como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese proceso nosotros aprovechamos, más allá de la oposición a dicho nombramiento, y definiendo y describiendo su ejecutoria como presidente de Acueducto, cómo el 63% del agua que produce Acueducto se perdía, cómo se emitía deuda, cómo se aumentaba la tarifa en Acueducto. Tomando como ejemplo sus ejecutorias en Acueducto, fue que fuimos haciendo analogía de lo que iba a hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica. En esa vista pública que comparecimos junto con la Alianza, hicimos un análisis completo del problema estructural de la autoridad, la deuda que se había emitido, especialmente hicimos una evaluación sobre la contribución legal de impuestos que pagan los municipios, hicimos una evaluación sobre las propuestas de poder reducir el costo de compra de combustible, hicimos unas propuestas que después más adelante la UTIER la asumió con mucha más fortaleza de cómo atender el hurto de luz para poder apaciguar los 400 millones que decía la propia agencia que se calculaba el hurto de luz. Tomando esas medidas como el norte nuestro, presentamos alternativas para poder atender el problema que ya a veces se venía en la autoridad. Nosotros en cierta manera pensamos que esto fue provocado, obviamente, para llevar a una crisis que es la que estamos hoy viviendo, pero vamos a ese momento. En caso del hurto de luz, nosotros presentamos una alternativa de crear divisiones que pudiéramos fortalecerla. Hicimos un cálculo del costo operacional, inclusive se lo presentamos, recuerdo como ahora, el juez miembro de la Junta de Gobierno Sala Soler, bajo la presidencia de Maripán Pérez Riera, que tenía un costo de nómina, fortaleciendo las 7 regiones con todos los componentes, aproximadamente de 12 millones de dólares al año. Más sin embargo, el cálculo de intervención en este proceso de hurto, no solamente la intervención, el procesamiento y el recobro, se calculaba anualmente en unos 50 millones de dólares. En palabras más sencillas, se invertía 12 millones, se recuperaban 50, pero a su vez esas personas que ya en un momento dado se pudieron detectar el hurto, gran parte de ellas pues ya se incorporaba el proceso normal de pago de la autoridad. O sea que no solamente recuperaron 50 millones, sino continuó una facturación anual de un 20 o 30 o 40 millones sobre eso. Por lo tanto, la inversión es una inversión muy positiva para el país. En caso del combustible, nosotros ya desde el 2010, desde la discusión del gasoducto del norte, estableciendo que nuestra oposición al gasoducto del norte era lo riesgoso de la ruta, los cambios geológicos que tenía todo el proceso, pero no estábamos opuestos de por sí a la utilización de gas natural como un mecanismo de transición hacia la futura de energía renovable. Nosotros habíamos dicho que si hacíamos un cálculo de gasificando las plantas del sur, llámese Aguirre y Costa Sur,
en un número bien extremadamente conservador, los ahorros podían estimarse en 600 millones al año. Eso equivaldría más o menos a 3 centavos y medio, casi 4 kilovatios horas menos. Más sin embargo, habíamos dicho al país que en lugar de utilizarlo todo en una reducción de factura, utilizáramos 2/3 partes para hacer inversión. Por ejemplo, cobramos 200 millones de esos 600 y lo usáramos para reducir la factura. Está hablando de 1 centavo y cuarto más o menos. Otros 200 millones para comenzar a amortiguar el endeudamiento que estamos atendiendo hoy. Que no se hizo nada. Que no se hizo nada. Y 200 millones para mejorar la infraestructura para la incorporación de energía renovable, que es el futuro del país. Ok, y cuando estás hablando de usar el dinero es que íbamos a mantener la tarifa como estaba para poder invertirlo en esas 3 cosas que acabas de mencionar. Es definitivamente que lo que iba a tener un beneficio directo al país, porque en la medida que nosotros amortiguáramos el principal de la deuda, pues pagamos menos intereses y a su vez se refleja en la factura. En la medida que fuéramos preparando la infraestructura para incorporación de mayor energía renovable, pues íbamos atemperándonos a los tiempos modernos y así no tenemos que coger prestado para poder hacer esa infraestructura y a su vez, obviamente, parte de eso también, la construcción de un puesto de gas que habíamos dicho en aquel momento, en el 2010, no habíamos definido qué tipo de puerto de gas ni el concepto, sino, sí el concepto, no lo específico de ello, porque eso tenía un beneficio directo en la reducción de la producción, porque el combustible es mucho más limpio, más económico, dentro del gas propano y el gas natural mucho menos peligroso, está probado científicamente, y a su vez podíamos atender esa demanda de energía que era necesaria como energía base para la producción de Puerto Rico. Palabra más sencilla, se invertía esos 600 millones, pero iba a tener un beneficio directo en la factura del consumidor. Una pregunta, cuando hablas del puerto, ¿era un puerto con toda una cosa fija forever and ever o era lo que después se llegó a resultar que es la barcaza? Era la barcaza. Ya... Con una entrada, que en otras palabras, si en algún día lográramos eliminar la dependencia del gas fósil, ¿verdad?, que es un combustible fósil, pues la isla quedaría bastante intacta, no con lo del gasoducto que iban a desbaratar medio mundo para pasar esa tubería. Era una barcaza, el mismo modelo que se está discutiendo ahora. Perdimos 3 años y nos costó $100 millones un gasoducto del norte que no tenía ni la posibilidad de hacerse, iba a ser un fiasco al país, no iba a suplir las demandas que se calculaba por las reservas de gas que tenía Ecoeléctrica para poder suplir gas a las unidades del norte, y el costo era extremadamente exorbitante. Sin embargo, esta propuesta sí nos abrió un marco, y eso lo presentamos en las pistas públicas que se celebraron en Bayamón sobre la Junta de Calidad Ambiental y Planificación sobre el gasoducto del norte. No solamente fuimos a oponernos, y también fuimos con propuestas concretas, y una de ellas fue esta. Eso no le hicieron caso. Durante 2 años se invirtieron $100 millones para después de 2 años, el 2012, comenzar todo estudio de permisología para lo que hoy se está evaluando muy seriamente, la construcción del puerto de gas. Como tú bien señalas, era un puesto que es flotante, que se puede remover en algún momento. Y el daño al ecosistema, como todos sabemos, todo lo que el hombre ponga a su mano siempre va a tener un efecto en el ecosistema. Lo que tenemos que buscar es la forma de mitigar ese daño y que sea costo efectivo y sobre todo socialmente amigable con el pueblo de Puerto Rico y con los intereses del país. Hablé del hurto, de cómo podemos ahorrar en energía, porque si nosotros bajamos la deuda, menos intereses. Si nosotros en ese momento invertíamos en infraestructura, podíamos producir energía mucho más económica y a su vez a tempranos tiempos modernos. Ninguna de esas propuestas se aceptaron. Y una pregunta antes de que pases al próximo renglón. Cuando estabas hablando de gasificar las plantas de Aguirre, las del sur, en la actualidad nosotros tenemos casi el 30 o quizás un poquito más ya que se produce para la isla de lo que se utiliza. Tenemos más o menos 15% con carbón y 15% con gas natural. Si nosotros hubiéramos cogido esas plantas del sur y estuvieran ya gasificadas
no sacando gas de Ecoelectric, sino sacando gas de la otra forma, ¿qué por ciento nosotros cubrimos de nuestra necesidad energética con esas plantas ya funcionando así? Podemos subir casi a un 40 o un 50% de la demanda en Puerto Rico. Lo importante de este proceso es que nosotros estábamos muy claros que es un proceso de transición hacia el futuro energético, que la energía renovable, reconociendo que somos una isla, que por isla la palabra dice estamos aislados, y que nuestro sistema es integrado y por lo tanto hay que hacer las renovaciones tecnológicas de infraestructura necesarias para la confiabilidad y estabilidad del sistema. Palabra más sencilla, para que el sistema no se apague por las fluctuaciones que pueda tener la energía renovable, tener las reservas necesarias. Es un tema mucho más técnico que decir voy a apuntar 4 placas solares y se acabó. ¿No? Mucho más técnico, porque lo que hay que garantizar es la confiabilidad del sistema y la estabilidad del sistema. Y eso es parte de la ecuación que muchas veces no se discute en este tema. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver en la cantidad de contratos que se dieron en la energía renovable, viendo que técnicamente hablando, desde el punto de vista de ingeniería, era imposible esa contratación, nos llamó la atención. ¿Por qué? Y en ese sentido nosotros dijimos al país que estábamos cuestionando la cantidad de contratos que se estaban realizando y los términos de los contratos. Principalmente los términos de los contratos, que eran sumamente onerosos para el país. Cuando el país aspiraba a tener una energía más económica, los contratos hacían todo lo contrario, una energía que salía más cara que producirlo en ese momento, que el costo del petróleo, que estaba alto, primero, tenía un aumento escalador de 2% anual, lo que llama anual. O sea, que eso podía llegar a 200% en 30 años. Exactamente. Digo, no, en 30 años son 2 por 30, 60% más caro. En lugar de bajar como ocurre en otras jurisdicciones del mundo, que los primeros 5 años el inversionista recupera su inversión, entonces se hace un por ciento descendiente. Aquí era todo lo contrario, era escalador. Y la estabilidad del sistema con esa cantidad. ¿Y por qué explico? Voy a tratar de hacerlo más sencillo. Nuestro sistema eléctrico es como si fuera la telaraña, como una telaraña. Todos los hilos se interconectan. Por lo tanto, toda la energía que usted incorpore a ese sistema eléctrico va a tener un efecto en la totalidad del sistema. Nuestro sistema tenía la capacidad de absorber energía renovable, que es intermitente, de unos 500 megavatios. Palabra más sencilla, nuestros eléctricos, para que puedan funcionar, su frecuencia es de 60 MHz, que se llaman 60 MHz, y esa frecuencia tiene que estar en una línea recta. Nosotros tenemos que regular para que esa línea recta continúe y los equipos funcionen adecuadamente. La energía renovable nunca está en línea recta, fluctúa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es uno insertar energía renovable en diferentes lugares de Puerto Rico, que esa fluctuación no tenga un efecto que el sistema, al sentirla, se autoprotege y se apague. Por lo tanto, es como usted coge una gota de aceite, no es lo mismo diluirla en un vaso de 8 onzas, que cuando lo prueba puede sentir el sabor al aceite, que diluirlo en un galón o en 2 galones. Se dispersa, ¿verdad? Es menos, se nota menos. Pues así es la energía renovable. Pues el estudio que se hizo establece que nuestro sistema eléctrico en ese momento podía absorber de energía renovable unos 400 a 500 megavatios. Sin embargo, la contratación que se hizo fue por 1.665 megavatios. Ya usted ve de salida que algo es irregular, porque no tienes la capacidad para poder instalar toda esa energía renovable que contrataste. Y encima de eso, si no la vas a consumir, hay que pagarla. Hay que pagarla como quiera. Sí, porque eso es importante. Aquí no va a haber libre competencia de mañana decir le vamos a comprar energía a Power Energy Service y pasado a Pedro Energy Service. Estas compañías necesitan clientes seguros, necesita una inversión de recuperación segura, y lo que se hace en el modelo que nosotros vivimos, hacer isla, es que hace una contratación de compra garantizada de energía a la compañía que distribuye la energía, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica. En palabras más sencillas, el privatizador construye su planta, hace la inversión, pero antes de hacerla consigue un contrato garantizado de compra de energía de no menos del 75% de lo que va a producir con la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso obliga al pueblo de Puerto Rico
la necesite o no la necesite, mañana usted monte más placas solares o no, hay que pagarla. Y eso también sería el contrato de gas natural, de quemar con gas natural, que si después tenemos renovables baratas, no podemos cogerla porque tenemos el contrato de gas, ¿correcto? Por eso es importante que el contrato que se vaya a hacer se haga un cálculo de proyección a la necesidad que tenga el país hacia los planes energéticos que tenga el país. El país carece de una estrategia energética. La estrategia energética no es hacer una ley 57 ni hacer la entrega que hicieron de la revitalización, es qué yo quiero hacer, para cuándo lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer y ese cómo lo voy a financiar. Yo voy a hacer de aquí al 2025, ejemplo, 5% de energía renovable, perfecto. ¿Dónde la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Y con qué la voy a financiarla para poder hacerla? Eso es un plan de estratégico energético del país. Estoy haciendo un súper resumen. Eso Puerto Rico carece totalmente. El decir que para el 2035 aspiramos un 20% de energía renovable, eso es parte de un plan. La segunda parte es cómo vamos a llegar a ese 20%. Y se lo preguntaron en el Congreso y no supieron decir. La señora dio una evasiva, la señora Donahue le preguntaron de las proyecciones y del calendario de fechas y ella empezó a hablar de otra cosa. Entonces uno de los congresistas, me acuerdo que le dijo, bueno, en el estado tal y en el sitio donde él estaba, él dio los porcientos que tenían unas metas para ciertas fechas de unos porcientos, que cómo era posible que... Y sobre todo si el sistema está preparado para aguantar ese porciento de energía renovable, porque vuelvo y repito, el continente de Estados Unidos es aislado el sistema, uno puede seccionalizar el sistema. En Puerto Rico no, en Puerto Rico es un sistema integrado, como expliqué anteriormente, por lo tanto la situación es distinta y más todavía con una demanda alta de industria. Por ejemplo, en Hawái la industria principal no son farmacéuticas, la industria principal de Hawái puede ser el turismo, que puede quedarse sin servicio eléctrico 1 o 2 horas si es que hay un problema de capacidad, pero una industria farmacéutica no puede parar su producción 1 hora. Por lo tanto, la estabilidad, confiabilidad del sistema genera que haya mayor reserva, mayor integración de energía segura, disponible. La energía renovable, a menos que tenga un banco de baterías, no es segura. Una nube cambia la generación, la lluvia cambia la generación y obviamente de noche no hay generación. Por lo tanto, hay que hacer ese balance de cómo nosotros hacia el futuro. Eso no significa, quiero reiterar, que la tecnología vaya avanzando. La tecnología va a ir avanzando, pero esa proyección tiene que ir a la par con la tecnología que pueda avanzar, a la par con la realidad del país, a la par de cómo vamos a financiar y lo que realmente podemos aspirar a tener. Y eso no existe. Pero volviendo al tema de los contratos de energía renovable, cuando vimos esas irregularidades, empezamos a estudiar y nos percatamos de que habían compañías que fueron de recién creación en Puerto Rico, que no tienen ningún conocimiento de energía renovable y que tenían nombres, que tenían relación con funcionarios de la Junta de Gobierno, como fue el caso de Roberto Torres y el ingeniero Pérez Canaval. Y a raíz de eso señalamos una posible conflicto de interés y le enviamos una carta a ética gubernamental, al Contralor y al Gobernador. Eso conllevó eventualmente la salida de Pérez Canaval. Y junto a todo ese proceso, la Unión fue mucho más proactiva en presentar alternativas de cómo atender. Ante la ausencia de una acción clara, más allá de la renuncia de Pérez Canaval, porque uno puede pedir una renuncia o ocurrir una renuncia, pero no haber procesamiento a un posible delito de irregularidad, de ética gubernamental, en funcionamiento público, es que la UTIER junto a la alianza decide ir a la agencia federal a llevar esto. Cuando hablas de la alianza, ¿qué alianza es? Es la alianza de empleados activos y jubilados de la autoridad, que lo compone la Asociación de Jubilados, la Unión de Empleados Profesionales Independientes y la Asociación de Gerenciales. Todos componen una alianza que se llama Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad Energética. Esos son los que se reunieron una vez en el Colegio de Abogados también, que sí, por primera vez se unieron hace como 4 o 5 años atrás. Hicieron un foro para empezar a trabajar las cosas juntos. Sí, hemos hecho varios foros. Hicimos un foro en el 2013 a nivel de todo Puerto Rico. Hemos hecho 2 foros en el Colegio de Abogados, tan reciente como en octubre o noviembre del año pasado hicimos uno también sobre la ley de revitalización,
que estuvo Agustín Irizarry, estuvo el licenciado Carlos Gallizá, el sociólogo Cecilio Ortiz, el ingeniero, se me escapa el nombre, si ve este video va a decir cómo va a ser, se me escapa el nombre ahora. Está bien, ahorita. Entonces la alianza hizo eso y el Departamento de Justicia Local no tomó medidas una vez se supo, ni nos llamaron ustedes para que trajeran más información ni nada. Nada. Lo más que ha hecho el Departamento de Justicia Local fue lo que pasó el año pasado, de llevar una causa por el contra Pérez Canaval, un grupo sobre esto, lo que todo el mundo sabe. Lamentablemente los tribunales del país determinaron que no había causa bajo regla 6. Fue lo más que hizo, por eso fue el año pasado, estoy hablando del 2012. Durante ese periodo no se hizo nada. Y eso nos llevó a nosotros, ante la indignación, la impunidad que ocurre en el país, de llevar esto a las agencias federales. Allí en las agencias federales se nos informó, recuerdo que el jefe de prensa se reunió con nosotros, de que no podíamos hacer expresiones sobre esta documentación para que no afectara ningún procedimiento en la etapa investigativa. Esa fue la única razón que nosotros hemos tenido para no hacer públicos los documentos que ya en los próximos días estaremos entregando a la comisión, ante 2 cartas que le enviamos al FBI para que nos relevara de la responsabilidad que en aquel momento se nos impuso, pero no hemos tenido respuesta. Ante la ausencia de esa respuesta, pues vamos a entregar. Por eso es importante señalar que nosotros entregamos eso a la Agencia Federal en el 2012. ¿Y nunca te han contestado para darte la autorización a divulgar? No, nunca me han contestado, pero nosotros hicimos unos términos para ello, y ante la ausencia de contestación, pues nosotros ya entendemos que hemos descargado nuestra responsabilidad en el proceso. En aquel momento también entregamos documentos, fuimos principalmente a llevar la preocupación sobre los contratos de energía renovable, y entregamos documentos sobre que habían llegado hacia nuestra persona sobre un alegado esquema de alteración o aceptación, más bien no es alteración, es aceptación de combustible que no cumple con los parámetros conforme al acuerdo de consentimiento con EPA. La persona que ya hoy es público, el señor Abraham Ortiz, en un momento dado protege su identidad, pero ya todo el mundo sabe quién es. Ante la ausencia también de la agencia gubernamental de tomar carta en el asunto, la información que él me trae a mí es que fue a Ética, fue al Contralor, fue a Justicia y nadie le hizo caso. Y él entendía que como nosotros tenemos una exposición pública, podíamos hacer llevar este caso, pues nos trajo los documentos que vamos a estar entregando a la comisión en estos días. Hicimos una denuncia general, no entramos al detalle, pero entonces fue parte de los documentos que entramos a las agencias federales, porque entendíamos que ante el silencio de las agencias locales era un paso que teníamos que dar. Esa fue nuestra responsabilidad en ello. Se nos explicó en términos generales en qué consistía el alegado esquema, donde habían 3 laboratorios privados, uno de ellos no cumplía con la metodología, y yo quiero señalar claramente que yo estoy partiendo de la información que me da el señor Abraham Ortiz. Nosotros no somos expertos, intervinimos en nada, absolutamente en nada, en investigaciones sobre eso. Sí tuvimos acceso a la documentación, y la documentación se desprende minutas, informes, presentaciones de la irregularidad, inclusive de la documentación se desprende minutas y cartas que se le entregaron a la entonces presidenta de la Junta de Gobierno, Marimar Pérez Riera, donde alegaban tan ponchadas. Eso me lo informa el señor Abraham Ortiz. Y eso existe en la documentación. La documentación está la metodología que se debe usar para medir adecuadamente el combustible, y unos documentos que pueden evidenciar o podrían evidenciar que no cumple con los parámetros establecidos con el acuerdo por consentimiento con la EPA. Y como él me narraba, el esquema consistía en que el laboratorio que no cumplía con la metodología que ellos le indicaron que tenían que cumplir, la autoridad no lo contrató, y casualmente ese era el laboratorio que todas las compañías que proveían combustible contrataban. Hacía su prueba y tenía que ser validado por uno de los 2 laboratorios que la autoridad contrató. Siempre, de acuerdo a la narrativa de él, porque yo quiero estar claro eso.
El laboratorio que no cumplía con la metodología, pero que siempre era contratado por las compañías petroleras que suplían combustible, siempre certificaban que daba el parámetro de .50. ¿Cuál es la compañía esa que no hacía bien? No tengo ahora mismo fresco los nombres de las compañías, pero los documentos se desprenden y creo que en la pista, pero no tengo fresco honestamente los nombres. Ese resultado tiene que ser validado por una de las compañías que la autoridad contrataba. Vamos a definir compañía A, compañía B. La compañía A le tocaba en este barcaza que llegaba validar el informe de la compañía que contrataba. La compañía A hacía el examen y detectaba que no cumplía con los estándares requeridos. Pues entonces, para resolver la controversia entre la compañía contratada por el petrolero y la compañía A contratada por la autoridad, se buscaba entonces un mediador que era la compañía B. Y la compañía B hacía los análisis y decía que cumplía. Pues esto rotaba. Llegaba otra barcaza, la compañía que contrataba el suplidor daba los parámetros y la compañía B, que en esta ocasión, porque se rotaban, hacía el examen y daba los parámetros. Y así sucesivamente, cada vez que la compañía A daba los exámenes, no daba los parámetros, pero la compañía B hacía el desempate, por decirlo así, y daba los parámetros. Siempre favorecía las lecturas de la compañía. La compañía B siempre coincidía cuando en su inicio hacía él la primera o cuando había controversia entre la compañía A y la compañía que el suplidor contrataba. Eso fue lo que señalamos, eso fue lo que se le entregó a los federales y tengo entendido que el señor Abraham Ortiz lo validó en sus vistas públicas. Pero eso es una parte de toda esta situación. Nosotros nos llama la atención elementos adicionales. Lautier en los últimos 2 años, 3 años, ante la situación que ya preveíamos con más agresividad y la inacción que ocurría en la autoridad iba a ocurrir del problema económico y el costo energético, fuimos más proactivos en traer propuestas. Y traímos 2 propuestas de combustible que tenían una reducción sustancial en el costo. Una de las propuestas que traímos se hacía el blending, que no es otra cosa que la mezcla del producto con un sistema de filtración probado a nivel mundial. En lugar de usar una petroquímica para bajarlo, en lugar de buscar el 7%, el 0.07% de combustible para mezclarlo con 0.03 y llevarlo a 0.050, pero lo que se hacía, se conseguía un combustible de 2%, 3%, que es mucho más económico. Y en lugar de usar una petroquímica para bajarlo a 7, lo que se hacía era un sistema de filtración que retiraba el azufre en exceso a los parámetros que necesitaba la autoridad. Era más ecoamigable a nivel mundial. Podíamos hacer combustible a los parámetros que cualquier persona en Puerto Rico necesitara, sea de 1%, de 1.5%, de 0.75, en adición al de la autoridad. Por lo tanto, se podía abrir un mercado de negocio dentro. O sea, un ingreso adicional a la autoridad por otros servicios. Para otros servicios. Y esa propuesta, la información que tenemos es que se confirmó su llegada, mas sin embargo desapareció misteriosamente. De igual forma, también tuvimos acceso a propuestas con el gobierno de Venezuela, también que podía beneficiar al pueblo de Puerto Rico. Junto a esas propuestas, la Unión también presentó una propuesta de lo que llama Smart Grid, sino que Smart Grid es red inteligente, usar todo el sistema de fibra óptica de la autoridad con una plataforma tecnológica que hace a la autoridad mucho más eficiente, detecta el hurto mucho más fácil, puede incorporar mayor energía renovable. ¿Por qué? Porque maneja las fluctuaciones que la energía renovable ocasiona en microsegundos, estabilizando el sistema. Es una compañía que está reconocida en Estados Unidos, la utiliza la Florida Power, compañía estatal, la utiliza Austin Power, compañía municipal. Son las 2 compañías que venden la energía más barata en los Estados Unidos, son del Estado, y que es una tecnología sumamente probada. También ha tenido obstáculos, a pesar de que los conocedores serios de la autoridad en temas tecnológicos y de informática han dicho que es una herramienta importante y necesaria
para esa transformación de la autoridad ha tenido unos obstáculos que nadie se explica por qué, que no sea que no bautiza a los partidos políticos, que no sea que no bautiza a ningún funcionario en la autoridad, y por eso es la única razón que podemos entender que no ha tenido un paso esta compañía, porque desde el punto de vista económico es viable, desde el punto de vista tecnológico es lo que el país necesita para poder esa transformación. Y esas son las cosas que nosotros hemos visto en este proceso. ¿Y tú tienes conocimiento si el equipo de trabajo de la señora Donahue sabe de estas alternativas que ustedes han presentado? Nosotros directamente le hemos llevado la propuesta a la señora Donahue, yo directamente. O sea, que Por lo tanto, no hay excusa para ello. Entonces, bueno, y entonces mirando todo esto, a pesar de que ahora nos han pasado el proyecto de revitalización, que ustedes tampoco están de acuerdo que es una solución buena, dentro de lo que tenemos de momento, aparte de que se puede impugnar o mejorar o lo que sea, ¿cómo tú ves el futuro de la agencia? Yo creo que yo lo transferiría esa pregunta al futuro del país, desde el punto de vista del desarrollo social y económico. Todo país, su principal industria es la industria eléctrica. Es lo que con la industria eléctrica se mueve todo. La fábrica, la educación, tecnología, hasta la cafetería, todo. Y si uno pide el control de esa principal industria, está subyugado o está condenado a lo que establezca el sector privado en ese negocio. Más en caso nuestro, que somos isla, que no tenemos otra alternativa. Este proyecto mal llamado de revitalización, lo que revitalizó fue el negocio de los bonistas. Eso fue lo que revitalizó, una deuda que valía 50 centavos de dólar, el bono. Nosotros se lo revitalizamos a que volviera a costar $1. Y los bonistas que compraron a 50 centavos esos bonos, ante una ganancia neta de 35 centavos, porque nos dieron 15 de lo que ganaron. Nosotros revitalizamos el negocio de los bonistas al poner el pago a la deuda por encima de los servicios que se le tiene que dar al pueblo de Puerto Rico. Nosotros revitalizamos a los bonistas en perpetuar su negocio. ¿Por qué? Porque los negocios de los bonistas no es administrar una empresa. Entonces, como se estaba tratando de meterle miedo al país, que los bonistas mañana van a buscar un síndico para que administre la empresa. Eso sí es una posibilidad en la realidad, pero no es la primera alternativa de ellos, porque ellos no administran empresas. Su negocio es prestar dinero y no hay ganancia. Y bajo este proyecto de revitalización se le garantizaron dos cosas: seguir cogiendo prestado, se va a emitir 2.400 millones de deuda adicional, y a su vez tener prioridad de pago por encima de cualquier servicio, sea el país y hasta los propios trabajadores de la empresa. Y eso fue lo que aprobó esta legislatura: poner los intereses de los bonistas por encima del país. Segundo, ese proyecto que se aprobó le garantiza aumentos a la tarifa para poder cubrir el pago de la deuda. Por eso es que van a prestar 2.400 millones más. O sea, que entonces el argumento del gobierno de que había que bajar la luz porque los negocios no funcionaban y el progreso económico no se podía dar en la isla hasta que no bajara el precio de la luz, se va al traste, porque va a aumentar garantizado el costo. Y mientras más gente se vaya de Puerto Rico, son menos para pagar la cuenta, que ese es el otro problema que yo le veo. Derrotaron totalmente el discurso de 3 años de que la autoridad tiene que secuestrar al país, de que el costo energético era un problema para el país. Esa campaña de demonización la derrotaron aprobando este proyecto, que se habla de un aumento de 1 a 3 centavos, pero es para pagar la deuda, pero nadie ha hablado del costo que va a tener la factura, los cargos de transición, que se habla de una emisión de bono a otra. Eso va a tener un costo que todavía no se ha podido calcular. No se habla de que el dinero que sobre después que se paga la deuda es lo que la autoridad se tiene que ajustar para los gastos operacionales, y eso va a conllevar que haya menos servicios, menos acceso a la ciudadanía, que van a tener una ecuación de costo efectivo versus la ecuación de social, que es lo principal. En palabras más sencillas,
que si le cuesta a la autoridad tirar 10 postes para dar casa luego a 10 familias, lo van a pensar, porque no van a tener dinero para poder hacerlo. Como era antes, que cuando estaba privado, si no le rendía dinero a las compañías privadas de luz, la gente en el campo no tenía luz. Por cierto, las compañías privadas estaban en San Juan, Ponce y Mayagüez, por eso mismo, porque era donde estaba la mayor concentración poblacional en ese momento, y no era negocio para ellos el dispersar y energizar el país. Tercero o cuarto en este proyecto es los representantes, los 26 representantes del Partido Popular, los 16 senadores que el gobernador dijo que estaban a la altura de los tiempos, lo que hicieron fue aprobar aumento de la luz, esa es a la altura de los tiempos, crear una corporación para pagar la deuda que no se puede ir a la quiebra. Yo quiero explicar esto. La quiebra no es una herramienta, es una herramienta, pero no es algo que resuelve el problema. Por cierto, los procesos de quiebra en un país son dolorosos y pueden afectar a los sectores más necesitados. La gente habla de la quiebra como si fuera a resolver el problema. Y lo que hace la quiebra es que un tribunal decide con los dineros que tienen a quién le va a pagar primero, qué le va a pagar, y en esa ecuación puede dejar a los trabajadores sin pagarle, puede dejar los sistemas de pensiones sin pagarle, puede dejar a los suplidores locales sin pagarle. Por lo tanto, porque el dinero dio para este, pero para esto no dieron. Por lo tanto, no podemos celebrar si en un momento dado nos dan al capítulo 9 como es la solución. Es peligroso un proceso de quiebra. Dicho eso, es una herramienta que puede ayudar a uno también para poder conseguir mejores arreglos. O sea, no estoy descartando eso, no lo estoy desvalorizando. ¿Qué sucede? Que en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica vamos a evaluar quiénes son sus acreedores y cómo se afectarían esos acreedores en un proceso de reestructurar la deuda a través de un proceso de quiebra. Pues sus acreedores principales son los bonistas. Pero detente, ya los bonistas los sacamos. Lo pusimos en una corporación aparte que no se puede ir a la quiebra, que no puede reestructurarlo mediante la quiebra. Por lo tanto, eso ya lo sacaste de la ecuación, son intocables. ¿Quién le queda? ¿Pero es una corporación pública aparte o es privada aparte? Una corporación pública aparte que se crea para que los bonistas sigan disfrutando de la triple exención contributiva. O sea que no es una corporación privada normal que se puede ir a quiebra porque las compañías se van a quiebra todos los días. Esto es otra corporación pública que no puede irse a quiebra. Bueno, no se puede ir a quiebra mientras no exista la ley. La ley, pero en esta legislación se renunció a esa posibilidad, incluyendo si mañana el Congreso aprueba el capítulo 9. O si el tribunal mañana decide declarar constitucional la ley de quiebra criolla. O sea, a pesar de esas dos posibilidades latentes, ya es lo legal, en esta le dieron total protección a los bonistas que si mañana el Congreso nos incorpora el capítulo 9 o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos valida la ley de quiebra, esta corporación creada para pagar a los bonistas no se puede ir a la quiebra. No puede reestructurar la deuda de ellos mediante el proceso de quiebra. Ahora bien, ¿quién quedaría entonces? Los trabajadores, el sistema de retiro y los suplidores puertorriqueños. A eso sí se puede ir a la quiebra. A eso se le puede decir suspensiones, a eso se le puede decir lo que te debo ya no te lo voy a pagar porque estoy en quiebra. O lo que te puedo pagar es $1, porque es lo más que te puedo dar. Eso fue lo que los legisladores hicieron en este proceso, darle prelación, prioridad a la deuda y el pago a los bonistas y el servicio al país, ponerlo en una escala totalmente de eficiencia. Y si mañana, yo quiero establecer esto para el récord, para que el país pueda ver esto, lo estructurar de tal forma que mientras se hagan los ajustes de aumento de tarifa para pagar la deuda, el país no se va a enterar. Pero cuando haya que aumentar la tarifa para mejorar los servicios, el sistema, o para pagar el sistema de pensiones de los trabajadores puertorriqueños, o que mañana tengamos que hacer un ajuste salarial de acuerdo a los tiempos, ahí va a montarse una campaña sistemática en contra de nosotros, que el aumento de la deuda es por culpa de la UTIER, que el aumento de la tarifa es porque hay que pagar las pensiones, sin sacarle la ecuación que las pensiones promedio de nosotros no llegan ni a los $2,000. Las pensiones que se hablan públicamente son excepción a la regla. Pero las pensiones de los trabajadores de la autoridad normales y promedio son de $2,000, de $1,891 mensuales. Por lo tanto,
esos sistemas de pensión podría colapsar con un proceso de quiebra, o podría colapsar si la autoridad no tiene los dineros necesarios para hacer esas aportaciones que se han comprometido a realizar. Más adelante me gustaría entrar en otra entrevista con más detalle, ¿verdad? Para presentar en sí esos números de los salarios y de las pensiones, porque con eso hay de que conserjes que se están ganando 80,000 y no vamos a entrar en eso ahora, pero yo creo que es importante que la gente vea cuál es la verdad con los números, ¿no? Porque de otra manera pues se sigue regando y teóricamente el problema que hay aquí es que esto es la teoría del caos, ¿verdad? Que tú creas una situación, demonizas unos grupos y cuando después los vas a pisotear pues ya la gente no los quiere y nadie le importa defender ese grupo, porque ese grupo pues ya está en desprestigio y nos han ido haciendo eso con los trabajadores públicos regulares, con los maestros y con los unionados de la UTIER. O sea que, definitivamente, y cuando quiera sí lo haremos. Pues muchas gracias y espero que mañana, que creo que tienen la entrega de los documentos, mañana martes 23 en el Senado, vamos a ver qué sale de ahí, posiblemente te llame para comentar sobre la vista y entrar en detalle en esa parte, pero no quería dejar escapar esta explicación porque sentí que de la forma que estaban preguntando y tratando de que dieran los papeles, había como una insinuación indirecta de que ustedes no habían querido ir a ellos, que eran minoría en aquel entonces, ¿verdad? Cuando se denunció originalmente, y estaban cuestionando por qué habían ido al gobierno federal, como si no hubiesen intentado y no hubieran agotado los recursos locales primero. Definitivamente. Así que muchas gracias y buena suerte.